enchufar. Ya, ahora está grabando. Ok. Entonces, abajo hay dos hojas en la práctica. Una que dice cálculo y otra que dice cálculo 2, que es la misma, pero vamos a ocupar cálculos 2. Por si acaso. La otra es la que ocupamos la vez pasada. Entonces, vamos a hacer una pequeña emisión de acciones. Como les comenté, esta emisión de acciones para un aumento de capital. Este aumento de capital puede ser requiriente o no requiriente, no tiene por qué. No todas las empresas están obligadas a hacer un aumento de capital. Hay empresas que, por su generación de ingresos, se pueden financiar su crecimiento y no necesitan aumentar el capital. Hay otras que tienen estabilidad en las ventas, por lo tanto pueden acceder a endeudamiento con la banca tradicional. Pero hay otras que no tienen ni ventas estables ni tampoco son capaces de financiar su crecimiento. Por tanto, esas empresas necesitan aumentar capital. Y aumentar capital significa colocarle dinero al patrimonio de la empresa. ¿Qué significa colocar dinero al patrimonio de la empresa? Significa meterle plata que no hay que devolverla, a diferencia de la plata prestada. ¿Sí? Acá la empresa está creando acciones, estas acciones se venden y el inversionista toma las acciones a cambio y la plata entra a la empresa para poder implementar este plan de crecimiento, por decirlo así. Esto es súper, entre comillas, común para las empresas grandes, que las empresas grandes pueden emitir acciones en la bolsa, pueden emitir bonos, pero las empresas pequeñas y medianas muchas veces es súper difícil, bueno, por hartas razones, pero si una empresa de tecnología probablemente es mucho más atractivo para un fondo de inversión colocarle fichas o dinero que a una empresa que es más bien tradicional. ¿Por qué? Porque, como vimos en el módulo justo antes, uno de los factores más importantes de una valorización es lo que ocurre en el año 5, 6 o cuando ocurre este evento de salida. Por lo tanto, en una empresa tradicional, a menos que sea una súper buena empresa desde el punto de vista de la mejor de todo el sector, va a ser difícil quizás venderla. Entonces, si una empresa más bien escasa, que está en un sector nuevo, por ejemplo, una empresa de Machine Learning, imagínense una empresa de mujeres que programan Machine Learning, redes neuronales, eso me estoy imaginando, y esa empresa es distinta a una empresa que probablemente que quiere crear una cadena de una farmacia, no sé, barata, por ejemplo. No tiene nada de malo la otra, pero quizás va a ser más difícil que le compren a uno que la otra. De hecho, la otra probablemente no la van a querer comprar porque si no a cualquier competidor lo van a acusar de querer quedarse de manera oligopólica. Así que probablemente lo van a dejar ahí y nunca le pase nada. Pero hay otras empresas que sí son atractivas en la venta. Entonces, eso sí puede ser atractivo un fondo comprar o suscribir este aumento de capital. Entonces, va a partir con acciones antiguas. Entonces, la empresa cuando se crea como una sociedad por acciones, no sé si alguien ha creado alguna vez una empresa, alguno de ustedes. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Entonces, para los que no la han creado, ahora pueden crear, hay distintos tipos. Entonces, ahí está la responsabilidad limitada y hay otras que se administran en función de las acciones que uno tiene adentro. Y esas son las sociedades anónimas, como les comenté la otra vez, y las sociedades por acciones. Y las sociedades por acciones tienen un gobierno más flexible, no es tan exigente como la sociedad anónima, pero tienen acción igual que la otra. Entonces, casi siempre estas empresas que necesitan crecer emitiendo acciones son SPA o sociedad por acciones. Y al momento de crearlas, se crean con un número de acciones. Entonces, por ejemplo, 1.000.000 de acciones. Entonces, la empresa se crea con 1.000.000 de acciones ordinarias, sin valor nominal. Ese millón de acciones puede ser 10 millones de acciones, 100.000 acciones. No cometan el error de poner una acción, porque después va a ser súper indivisible y va súper... sugiero de 100 acciones para arriba al menos. ¿Sí? Y cuando creamos la empresa, en ese caso el emprendedor probablemente creó la empresa, algunos suscribieron esas acciones y otros las pagaron y otros las suscribieron. Entonces, asumiendo que, por ejemplo, fueron 10 pesos por acción, el capital cuando creamos la empresa fueron entonces los 10 pesos por acción por el millón de acciones. Entonces,
nosotros como accionistas creamos la empresa y pusimos los 10 millones, nos quedamos con 1 millón de acciones y la empresa quedó con la caja con 10 millones de pesos. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Ya, perfecto, y toda la historia de la empresa, abrió cuenta corriente, empezó a funcionar, empezó a facturar, tuvo más activos que estaban financiados por pequeñas cuentas por pagar, cuentas por cobrar, por todos lados empezó a estructurar su balance y requiere plata. ¿Sí? Llegó el momento de levantar capital. ¿Por qué? Porque no es que esté perdiendo plata, está en deficitaria, bueno, pérdida de plata al final del día, pero deficitaria, ¿por qué? Porque está creciendo. Si no, nadie le va a financiar. Entonces, imagínense que el requerimiento de capital es, como dijimos, 250 millones, 240 millones de pesos. ¿En qué se ocupan los 240 millones? Bueno, se llama inversión inicial. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se va a ocupar la plata? ¿Para qué se requiere? En esto, en esto, en esto, en esto. Este es el plan. Entonces, ¿para qué quiere hacer usted? ¿Quiere alcanzar este nivel de ventas? ¿Quiere implementar esta estrategia comercial? ¿Requiere financiar tales costos, etcétera? Ya, ok. Perfecto. ¿Cuál es el rango que usted está entregando al fondo de inversión? Entonces, nosotros dijimos, según nuestros cálculos, etcétera, estamos entregando un 15%. Ok, 15%. ¿Qué significa? Que el trozo, en otras palabras, que estamos valorizando post-money, es que los 240 corresponden al 15%. Entonces, los 240 dividido por 15% nos da, entre comillas, esta valorización post-money. En otras palabras, nosotros estamos diciendo que 15% equivalente a los 240 millones. Entonces, me siguen con ese número, ¿cierto? Si imagínense, ¿aló? ¿Por qué te quedaste pegado? Ok, ¿Puedes lo repito. repetir lo último, por favor? ¿Sí? ¿Captaron cómo llegué a los 1.600 millones? No. Entonces, Mejor repítelo, Rodrigo. hoy, a los 240 millones es la plata que se requiere, ¿ya? Inversión inicial. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Sí. Ya. Esa plata se tiene que descomponer. Entonces, tanto en estrategia comercial, tanto en la parte operacional, para financiar, etcétera. Este es el plan, vamos a llegar a tal nivel de venta. Ok. 240 millones. ¿Por qué porcentaje del total del patrimonio? 15%. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo con este 15% cuando le decimos al fondo 15%? Primero, le estamos diciendo que la empresa, después de que ellos colocan los 240 millones, vale 1.600 millones. Eso primero que nada le estamos diciendo. Y esos 1.600 millones obviamente son los 240 más el resto del valor de la empresa. Entonces, estos 1.600 millones se llama el famoso post-money. ¿Ok? Es decir, después de que entra la plata, la empresa vale 1.600 millones. ¿Por qué? Porque compraron el 15% en 240. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Patricia, Carolina, Nicole o Silvia. Sí. ¿Qué pasaría si es que en vez de entregar el 15 por los 240, entregamos el 20? Significa que estamos aumentando y disminuyendo la valorización. Disminuyendo, aumentando. Ahora estamos entregando más por la misma plata, por lo tanto, disminuimos 1.200 millones. Entonces, en la cantidad de dinero y el porcentaje es el primer dato relevante. En este caso es el 15%, 240 millones. Primer dato a calcular. La inversión inicial que se requiere y el 15%. Entonces, si nuestros cálculos hablan que la empresa podría obtener un rango de valor de 2.500 millones, ¿es un buen o un mal deal para el fondo de inversión? Entre comillas. Es un buen deal, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Por qué es un buen deal? Porque la valorización es mayor a lo que ellos están adquiriendo su trozo. Porque ellos están tomando un 15% en teoría de 2.500 millones. ¿Y cuánto es eso?
375 millones y lo están tomando en 240 millones. Perfecto. ¿Eso es real? ¿Ocurre en los fondos de inversión? Sí. Ocurre. La pregunta es, ¿dónde está el valor? ¿Cómo lo cosechan? ¿Cómo logran al final que aparezcan los 2.500 millones? Si van a ganar 200 millones cada año, tienen que esperar, que sé, 12 años. No, y ese es el evento de salida importantísimo. Entonces, cualquier valoración se sostiene en ese evento de salida. Y ese evento de salida puede ser o que otro los compra o hacen una apertura a bolsa. En Chile hace tiempo que no hay apertura a bolsa. Y es una lástima, porque no le da tiraje, entre comillas, al capital. Entonces todos tienen que salir a buscar otra bolsa afuera. Nada que ver, o otro comprador, cuando nuestro mercado es súper profundo. Entonces, por ejemplo, no significa que no se haya hecho. No, si se ha hecho en Chile, se ha hecho. Por ejemplo, la última ISAPRE, Banmédica, no recuerdo, mal recuerdo, se vendió en bolsa, ante un fondo de inversión la vendió en bolsa. Tiene empresa, no un negocio fintech, claro, es mucho más grande, obviamente, de tamaño, pero como les comenté, hay bolsas sofisticadas en Londres que permiten tamaños menores. Entonces, ¿es un buen deal para el fondo? Sí, y solo sí se da el evento de salida, que es lo que les quiero decir. Si no, se van a quedar atrapados adentro. Ya, 15%. ¿Cuánto queda para los fundadores entonces si en esta transacción se entrega el 15%? Patricia, usted ahí que está con su micrófono activado. ¿Cuánto quedaría para los fundadores si le vamos a pasar al fondo el 15%? La diferencia. Muy bien. Menos 15. 85. Perfecto. Entonces sería 1 menos eso, 85%. Entonces, ¿cómo queda la propiedad de la empresa? Del total de las acciones, ¿qué porcentaje de esas acciones tienen los dueños antiguos? 85. 85. ¿Qué porcentaje de las acciones ahora tienen el fondo de inversión que entró? 15. 15. Perfecto. Entonces, Nicole, si nosotros cuando creamos la empresa, la creamos con 1 millón de acciones, y esas son nuestras acciones, que ahora son equivalentes al 85%, ¿cuántas acciones nuevas entonces hay ahora? ¿Cómo podríamos calcularlo? En otras palabras, podríamos decir que el millón de acciones dividido por el antiguo total, ahora el nuevo total, exactamente, sería el nuevo total. Sí. Sería 1.176.000, para que, en otras palabras, ¿cuántas acciones por 85% son 1 millón? O en otras palabras, mi millón, ¿de cuántas acciones es el 85% ahora? 1.176.471 acciones. Es el nuevo total que tiene que tener la SPA. Entonces, la empresa, ¿cuántas tiene que crear? La diferencia. Exactamente. Muchas gracias. Por menos la antigua. Chuta, perdón. Pero no. Esto menos millón antiguo. 176.000. Exactamente. Entonces, ¿cuántas acciones tenemos que emitir? Imagínate, Nicole, tú eres la gerente de finanzas y tenés que informarnos de eso. ¿Cuántas acciones tenemos que emitir? 176.470. 176.000 acciones. Entonces ahora tenemos que decirle a gerente de tecnología cuántos papeles tenemos que crear en nuestro libro, en nuestro balance. ¿Ok? De acuerdo. ¿Cuántas acciones tenemos que crear? 176.000. Pregunta Patricia. Si vamos a levantar 240 millones con el fondo y le vamos a entregar 176.471 acciones, ¿cuánto sería entonces acá? ¿Cuánto sería el precio por acción? ¿Cuánto está pagando el fondo por cada acción? Tengo que dividir los 2 millones, la 240. inversión inicial por las acciones. Perfecto, entonces dividiríamos, los 240 millones por los Dividido 170. en las acciones que tengo que emitir. Exacto, y ahí está el precio. Ese es el precio que el fondo va a pagar por acción. ¿Me cachan la transacción que estamos haciendo, cierto? Sí. Estamos aumentando el capital en 176.471 acciones y las estamos vendiendo de manera privada, porque esto es una transacción privada con un fondo, a 1.360 pesos por acción. Por lo tanto, ¿cuánta plata va a entrar a la empresa? 240 millones. ¿Qué porcentaje de las acciones tenemos nosotros ahora? 85%. ¿Qué porcentaje tiene el fondo? 15%. Entonces, ahora
¿qué es lo que hacemos? ¿Lo que nos da la gana? No. ¿Por qué? Porque el que puso esa plata, como es minoritario, ¿qué es lo que firmó? Un pacto accionista que dice, entre otras cosas, cuál es el plan que vamos a implementar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se pagan estas acciones? Tiene que ser en el acto. Suscribe y paga. Nada de que en cuota y veamos los resultados y ahí voy pagando. No, eso es un súper mal deal. Es pasando y pasando. Entonces, fíjense acá. ¿Cuánto es el nuevo total de acciones entonces? 1.176.000 acciones. Entonces, ¿cuánto valen las acciones hoy día? En ese momento, cuando ya firmamos, nos transfirieron los 240 millones de pesos de la caja a la empresa y los accionistas nuevos, el fondo de inversión, tiene todas sus acciones suscritas y pagadas. ¿Cuánto vale la acción en ese momento? 1.360 pesos, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Carolina, entonces, si cada acción son 1.360 pesos, ¿cuánto vale todo el capital ahora? Todo el capital, porque nosotros dijimos que el 15% eran 240 millones. Entonces, ¿cuánto vale ahora el 100%? ¿Cuántas acciones hay? 1.176.471, Por ¿cierto? el, sí, por la Por el, 100, por la, claro, por el por los precio, 1.360. exactamente. Y así calculamos cuánto vale ahora toda esta empresa producto de esta transacción. Dado que apareció un precio, podemos decir, mire, la empresa ahora vale 1.600 millones. En ese momento preciso, ¿cuánto vale la empresa? 1.600 millones, exactamente. Eso es lo mismo que si hubiese transado un porcentaje de la empresa en bolsa, si hubiesen transado 176.471 acciones a 1.360 pesos. ¡Pum! Y habría aparecido ese precio. ¿Y cuánto podríamos decir que vale la empresa? 1.600 millones. Eso es. Y esa es la lógica. ¿Ok? Entonces, Oye, yo tengo una pregunta. bien. ¿Cómo determinas el porcentaje del inversionista que tú le vas a pasar el 15%? En función del cálculo que ¿De dijimos, dónde sale? si por ejemplo nosotros dijimos que el rango de valor era 2.500 millones y quizás le pasábamos el 9%, estábamos diciendo que valía muy cercano, entre comillas, al valor de post-money. En otras palabras, no le estaríamos entregando nada de valor al inversionista. De ahí proviene lo que yo les comentaba. Entonces, estamos 15 millones. Nosotros estamos diciendo que son 15, dado que el 15% sobre 240 vale 1.600. Si nosotros dijimos que valía 2.500, le estamos entregando un buen o un mal deal al inversionista. Es un buen deal. Si imagínense que, ¿cuántos son los 240 sobre los 2.500? Que sería el valor que nosotros habríamos estimado. Déjame ampliar, el 9,6%. Entonces, si le entregáramos 9,6%, le estamos entregando, entre comillas, el porcentaje a lo que vale. Por lo tanto, no tendría el valor presente neto positivo. Entonces, ¿de qué depende el porcentaje a entregar? Del valor que nosotros hayamos calculado. Y le tenemos que dar un valor de entrada menor al valor que tiene el rango de valor de nuestra compañía. ¿Para qué? Para que sea atractivo. Entonces, en este caso, tiene que ser más de 9,6%. 15%. Estamos diciendo su trust, la compañía vale 1.600 para usted, pero en la práctica de 2.500 millones de función de ese rango de valor, usted estaría ganando un valor presente neto positivo. Lo que le cuesta 240 vale 375, que sería el 15% de los 2.500. Ahora sí, la empresa, nosotros encontramos que un rango de valor de 1.000 millones, ahí no sería atractivo. El 15% de 150 y le estaría pagando 240, por lo tanto la diferencia sería negativa, sería 90 millones. Entonces, ¿de dónde proviene la decisión de qué porcentaje? Del cálculo, esto sería la valoración que hacemos, 2.500 millones. Segundo, inversión inicial. ¿Cuánto requerimos? 240. Entonces,
¿Cuánto es 240 sobre los 2.500 millones? $9,6%. Entonces, tenemos que entregar más o menos de 9,6% para que sea atractivo para el inversionista. Más. Ahí está, claro. Ya, pero tú ahí pones 15, pero en la práctica, en la realidad, ¿hasta dónde llega uno con ese porcentaje? Buena pregunta. Hasta el 50% yo he visto sobre este 9,6. Entonces, entre comillas, más por 1,5. 14, Ah, un buen deal. ya. Pero es negociación. Hasta el 50. No, en negociación. Esto puede ser que usted entregue el 9,7 y le compren. Ya. Ya. Va a depender de negociación, tipo compañía, que realmente tiene una patente violenta que va a crear algo, o realmente ya encontró un algoritmo que ya está funcionando, por ejemplo, ya tiene entrenada su red neuronal, Machine Learning ya está funcionando, ya está ahorrando, no sé, 18 millones de pesos al día a una empresa. Se van a pelear quizás esa empresa. Ya, porque obvio que el fundador va a querer entregar el menor porcentaje posible, pues eso es lógico, ¿cierto? Sí, pero por eso tiene que tener súper claro de dónde proviene este 2.500. Si él solamente dice que la empresa vale 2.500, pero no se da cuenta que los 2.500, por ejemplo, como acá, 5.300, solo 1.200 millones era el valor presente de los flujos, probablemente va a fallar. Pues si él cree que los 2.500 y no se da cuenta que está súper cargado al valor del último, el evento de salida, por ejemplo, sería un error tratar de rondar una transacción alrededor de los 2.500, pero sí quizás alrededor de los 2.000 o 1.500, y eso sería un 50% más de lo que sería el mínimo para poder entregar. Entonces, en función de eso, una transacción real sería 50% más del mínimo. Ya. Pero en Gracias. bolsa sería el premio. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han comprado acciones, alguna emisión de acciones en Chile, no sé, si alguna vez, Carolina, participaste. ¿No? Ya, No. ok. Pero además que tienen una amiga que tiene ejecutiva de cuenta y que de su ejecutiva y que en algún momento les puede avisar eso. Bueno, antes cuando estaba en la U y recién salió de la U había más apertura en bolsa. Y una fue ITES. ¿Conocen ITES, cierto? Sí. 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 Obvio, ITES. Ya, pero salió de bolsa hace no tanto tampoco. Y tuvo un premio de como 3,5% en la salida. El primer día sube 3,5%. ¿Cuánto más barato vendieron las acciones? 3,5%. Que fue lo que subió, entre comillas. Si usted tiene la posibilidad de comprar y luego vender con un mercado líquido, como sería una bolsa, el premio es mucho menor. Pero si tú vas a hacer una transacción con un capital privado, donde el fondo de inversión entra, pero no sabe cuándo va a salir, en la práctica, porque o es un evento de liquidez que alguien viene y nos compra o salimos a bolsa, el descuento tiene que ser mucho mayor. Y esa es la parte de la negociación. Y si el emprendedor no lo tiene claro, probablemente va a dejar dinero en la mesa. No es lo mismo aumentar capital saliendo a bolsa que aumentando capital la primera vez cuando no hay ni una venta, nada. Así que, por eso mi espíritu de este taller fue en todo momento, Carolina, y se lo digo al resto, que cuando hablen de valorizar una empresa es un rango de valores, es decir, hay un piso, un techo, depende de muchos factores, no es que alguien diga, vale tanto y eso, 2.500 millones y vale tanto. No, estamos haciendo supuestos acá, ¿eh? Y esos supuestos tienen que tener ciertos márgenes de acción. Y eso es un poco lo que sería una transacción de capital privado. Pero otra cosa es que usted sea transada en bolsa y usted esté cada segundo marcando precio. Eso es distinto. Si ustedes, por ejemplo, fuesen, Carolina, tuvieras que levantar capital para hacer crecer mujer empresaria en Latinoamérica, porcentaje del equity. Entonces, la pregunta es, bueno, ok, yo entro, pongo los 300 millones o 1.000 millones, 1.500 millones, llega un señor de altísimo patrimonio, 3.000 millones te coloca. La pregunta es cómo va a recuperar la plata. Va a ser va a través de dividendo, va a pagar dividendo, alguien nos va a comprar después, no sé, el área de aceleración de BlackRock, por decir algo. Entonces, esa respuesta tiene que estar tan, entre comillas,
elaborada como la respuesta de dónde hicimos los cálculos. El evento de salida. ¿En qué momento? ¿Por qué usted dice que la empresa vale 2.500? Es una excelente pregunta. ¿Y dónde proviene ese valor? Es una muy buena discusión que hay que tener con el inversionista. Entonces, al menos, ¿cuánto debería ser? 9,6. Al menos, ¿cuánto está entregando? 14, que sería el 50% más. Un deal sería entonces 15%. Sería atractivo, quizás para el fondo. Si es que está claro el evento de salida. Si no está claro el evento de salida, no, no es tan fácil levantar el capital. No sé si han tenido alguna clienta que ha levantado capital. Por el momento no. Vamos a tener, Ya, ahí van a vivir la experiencia de cerrar un deal. Y, y probablemente una de las preguntas va a ser, ok, está bien, entramos, perfecto, y ¿cuándo vamos a levantar capital de nuevo para poder seguir creciendo? O si vamos a salir a vender a alguien la empresa, a menos que estén creando una central hidroeléctrica y le gustaría quedarse adentro. Pero no creo que sea el caso. Entonces, las preguntas son, ¿cuál es el requerimiento de capital? 240 millones. ¿Qué porcentaje en función del valor que sea atractivo? Cantidad de acciones, que es un cálculo en función del cálculo original y el porcentaje que está entregando. El precio por acción, que es otro cálculo, es la cantidad de dinero dividido por el número de acciones a emitir. Y nos da el nuevo valor del capital, que serían los 1.360 pesos que pagó el fondo en ese momento por el total de acciones. A nivel contable siempre van a ser acciones a 10 pesos y otras acciones a 1.360, por si acá. ¿Okay? Eso a nivel contable, siempre va a estar separado. Pero a nivel económico, ¿cuánto valen las acciones? Si son todas iguales, 1.360 pesos, que fue el precio que marcaron ahora. Y en función de eso, podría ser que en la próxima transacción el precio de la acción cayera. Puede pasar también. Puede pasar también. O obviamente que el precio de la acción subiera. Y eso es parte de lo que daría el aumento de capital. Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula una emisión de acciones? Es el monto, el porcentaje y la cantidad original de acciones que hay. Con esos tres elementos, ustedes pueden determinar la cantidad de acciones que se tienen que emitir. Y a nivel contable son acciones nuevas, iguales a las otras, pero con un valor distinto. Y el valor de emisión es 1.360 pesos, en este caso. Y en la transacción tiene que estar acompañada de qué, con qué, que era lo que vimos la última vez, con un pacto de accionistas. Si no hay un pacto de accionistas, va a ser una transacción súper compleja de llevar adelante cuando las cosas no están saliendo bien, sobre todo. ¿Tienen preguntas? Yo estoy clara hasta el momento. Perfecto. también. Entonces vamos a hacer otro aumento de capital ahora. ¿Ok? Tenemos que levantar más plata, tenemos que seguir creciendo. ¿Cuánta plata necesitamos ahora? Disculpen, porfa, que la Nati está tratando de entrar por si la ven en la sala de espera. Para que estén... Que no está configurado con sala de espera, Silvita. Ah, ya, Sí, ya, ok. Si se conecta va a entrar al tiro. Listo. Ya. Vamos a hacer otro aumento de capital. Necesitamos más plata. Necesitamos 1.000 millones ahora. Ahí está. Vamos a levantar 1.000 millones a un nuevo fondo de inversión por el 10%. Por lo tanto, ¿cuántas acciones tenemos que emitir? Es súper simple la pregunta. Estamos sentados en nuestra mesa de directorio, entre comillas, o comité ejecutivo, como quieran llamarlo, y les pregunto, vamos a levantar 1.000 millones en plata
y vamos a levantar, vamos a hacer la emisión por el 10%. Es clásico que se habla del porcentaje primero, ¿se acuerdan? Ujú. De comillas, pues igual podríamos hacer cantidad de acción y precio al tiro. Ok, ¿cuáles son los accionistas que hay antiguos? Hay dos, ¿cierto? Está nosotros, que somos los fundadores, y están el fondo de inversión que entró en la primera etapa. ¿Correcto? Perfecto. ¿Cuántas acciones tenemos nosotros? 1.000.000. ¿Cuántas acciones tienen los otros? 176.000 acciones. Entonces vamos a colocar acá, nosotros tenemos 1.000.000 y los otros tienen 176.000 acciones. ¿Cuánto suma el total? 1.176.000 acciones. Patricia, ayúdame acá, por favor. Primera pregunta. ¿Qué porcentaje estamos levantando? ¿Qué porcentaje estamos ampliando? 10%. El 10%. Perfecto. ¿Ya? Acá están las acciones antiguas. Sí. Si ahora va a aparecer un nuevo 10%, estas acciones antiguas, ¿a qué porcentaje van a corresponder ahora? Espérame, no sé cómo. Piense, no se preocupe y no necesito que me lo den en una milésima de segundo, necesito que piense. No. ¿No es el 100% que ese es mi nuevo total? Pues no es el 100%. ¿Disculpa? ¿No es el 100%? No, porque Del 100% necesito el 10 de cada uno. no, pero eso así no lo haga así. Quiero ¿Ya? que lo haga de una manera más sencilla aún. Ya, chuta, no se me ocurre una cosa más Mire, así. por eso, mire, piense esto. 1.176.471 acciones, que son las acciones que teníamos después de hacer Ese nuestro es el primer... 100%. Ese es mi 100%. Es el antiguo, Sí, 100%. sí, no estamos de acuerdo, es el antiguo. Ahora ya no es 100. ¿Cuánto es ahora? 110%. No, 90. exactamente. Ah, Es 1 menos el porcentaje que estamos entregando. 10, Ajá, ajá. 90. Entonces, Bueno, pero lo primero que te dije antes era lo mismo, vos, no más que Ah. más difícil. por eso le digo. Entonces, Ya, ok. entonces, el nuevo total va a ser las acciones antiguas que tenía Ujú. dividido por ese 90%. ¿Ok? Apareció en plata, pero es un total de acciones. Son 1.307.190 acciones. Entonces, ¿cuántas acciones emitimos? La diferencia. La diferencia. 130.719 acciones. ¿A cuánta plata cada acción? Los 1.000.000.000 dividido La en... división. 130. Está 7.650 pesos por acción. Esos son, entre comillas, es el razonamiento. Primer Ujú, número, ujú. 10%. Entonces los antiguos son ahora 1 menos El el 90. 10%. Dado que son el 90%, ¿cuánto es el nuevo total? El antiguo total dividido por 90, aparece ahí. La diferencia, Ujú. la acción a emitir. Y la adición es el porcentaje, entre comillas. La plata que se requiere por la cantidad de acciones que se necesita emitir. Esa es la lógica. ¿De acuerdo? Perfecto. No es Ujú. ni más ni menos. Pero la primera pregunta del 10%, que es súper importante, como dijo Carolina, bueno, ¿de dónde sacaste este 10%, Rodrigo? Bueno, hay que compararlo. ¿Está caro o barato ese 10%? Ya tomando que es el 10%, todos los otros entonces se van a quedar con 1 menos lo que estamos entregando, que sería el 90. Sí. Y ahí parte todo el cálculo hacia abajo. Ya. Entonces, si se dan cuenta con cuántas acciones tenemos nosotros tenemos 1.000.000 de acciones. ¿Y qué porcentaje, el 1.000.000 de acciones de este nuevo total, es nuestro nuevo porcentaje, que es lo que usted está diciendo, Patricia, que saquémosle el 10% cada uno? Sí, sería este 1.000.000 de acciones dividido en el 1.307.000. ¿Qué porcentaje? El 77%. Entonces, en una primera etapa yo tenía el 100, en una segunda etapa tuve el 85, en una tercera etapa ahora tengo el 77%. 77. Ujú. ¿Y con cuánto se quedó el fondo? Bueno, el fondo antiguo tenía 176.000, entonces ahora tiene 176.000 dividido en el nuevo total, que es 14%, un poco menos de su
13,5, un poco menos de su 15. El 10% menos, 1,5 menos. ¿Está contento el fondo de inversión antiguo o no? ¿Qué dices tú, Nicole? Piénsalo, a ver. Debería. ¿Estará contento o no está contento el fondo antiguo? ¿Cuánto pagó por acción el fondo? 10 pesos. 1.360 pesos por acción. Está en mute. No te escucho. El Ahora sí. antiguo, ¿Sí? ¿Cuánto pagó? como 1.300. 1.360 por acción. Exactamente. Por lo tanto, el Sí. valor del capital total dijo 1.600 millones. ¿Y ahora cuánto están pagando por acción? 7.650. Por lo tanto, ¿vale más o menos que antes? Más Exactamente. ¿Cuánto vale 10.000 millones? Por lo tanto, ¿cuánto vale el trozo del fondo? Los 10.000 millones por 1.000, los 13,5%. ¿ya? 1.350 millones. ¿Cuántas veces ha multiplicado el fondo? Hasta ahora lo puso 240. Si su trozo vale 1.350, va en un poco más de 5,6 veces. ¿Está contento el fondo o no? Obvio que no. El inicial no. Ya, pero miren, esa rentabilidad está en papel porque él está dentro todavía, está atrapado. ¿Cuánto es? 563%. ¿En cuánto quizás fue en 3 años? Pero está atrapado él adentro todavía, no ha visto ni un peso, eso es lo que les quiero decir. Que esa es lógica, está todo en números, todo está pasando, pero todo en papel. ¿Dónde está la plata? Está dentro de la empresa y no ha pasado nada. ¿Dónde es que todos hacen la utilidad? Cuando salen a bolsa. Ahí está. O alguien viene y los compra en un 100%. Ahí recién pueden hablar de ganancia capital. Todo el resto hemos estado haciendo transacciones sobre papel. No sé si se han dado cuenta. Bueno, que eso funciona. Si no estoy diciendo que está malo. De hecho, por eso Estados Unidos es tan inmensamente rico. Porque tiene este sistema tan pulido. Todas las compañías pueden salir a bolsa, nunca hay restricciones, no hay oligopolio. Si aparece un oligopolio lo juzgan. Fíjense que se están yendo en contra de Google, Facebook. ¿Eso aquí en Chile pasaría? Rodrigo, una pregunta quizás media, no sé, básica, pero ¿por qué en Chile no hay apertura de bolsa? Excelente pregunta. Uno, necesitamos que las compañías tengan, entre comillas, ese anhelo de salir a bolsa. Piensen ustedes que si ustedes le preguntan a su empresaria, emprendedora, si en algún momento va a salir a bolsa, probablemente las van a mirar y decir, ¿qué? Eso sucede en el mundo de los hombres también. Estoy diciendo que estoy diferenciando. Cacha, estamos en el 2020 y ustedes están entrenando en esto. 2020. Entonces, esto está sucediendo a poco. Entonces, ¿quién tiene que meter el visto de que pueden lograr esto en la empresaria? Porque ¿Usted? además las empresas que se cotizan en bolsa, acá en Chile son empresas súper tradicionales, Y antigua y antiguas y algunas con como gobiernos family corruptos. office, ¿cachai? Cosas así. Sí, exactamente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Nicole. Y un poco, hay un mundo más bien idealista también. Es decir, no podemos llevar a cualquier empresa a ser transada, si no nos llenaríamos de pringas también. Ujú. Andar todo, está a favor también. Pero si una empresa regulada que tiene un cierto tamaño, que podría estar con un gobierno, hay gente, un directorio profesional, con números auditados, perfectamente de cierto tamaño en adelante podrían salir a bolsa. Y la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque esto es un club de todo y también. Y los que están arriba están cuidando un poco también que no haya tantos activos ni tantos actores. Ustedes conocen la empresa, el grupo de empresas que están debajo de la Cámara Chilena de la Construcción. Son infinitas, po. Son puras empresas familiares. Y es un holding que está ahí, es un mercado. Chile es Chile. Ya. Pero la bolsa es un mecanismo absolutamente relevante para darle tiraje a todas las inversiones. ¿Sí? Imagínate, Carolina, si has participado en crowdfunding, ok, ya pongo, no sé, 1,5 millones, 3 millones de pesos en un porcentaje chiquitito de la empresa. ¿Cuándo va a ganar? O otro te compra o dividendo, no creo, porque va a ocupar la plata para crecer. Entonces, el evento de salida es como decía el profesor Edmunds, es un buy and hope. Es como comprar con esperanza de que va a pasar algo en algún momento.
ya, que te vaya bien. Así como que, ¿cuánto vale eso? Me da lo mismo, pero que no sé, nunca voy a ver un billete hasta que alguien compre o salga una apertura a bolsa. Entonces, ¿por qué no hay tiraje? Bueno, un poco por la regulación también. Hay un reforma del mercado de capitales 1, 2 y 3. La reforma del mercado de capitales 3 habla de Venture Capital, capital de riesgo. Pero si usted entra al directorio de la bolsa, le van a decir, y ahí yo que estoy Carolina también puede compartir un poco lo que estoy planteando, es que, por sus conexiones me refiero, no quieren tampoco compañías pequeñas que vengan a ser transadas en bolsa acá. Sino, no hay interés, ¿no? Es de alto riesgo, alta volatilidad. Hay un moral hazard importante, es decir, que haya un... Pero es que entonces el negocio de Venture no tiene nada, po. ¿Cachai? Porque no se quieren arriesgar. Tú estás concluyendo un elemento importante, y Uy. eso es... No es menor. Entonces, ¿de qué riesgo me hablan si no existe el riesgo? Si no se quieren arriesgar. No hay posibilidad de tiraje. Entonces, si usted plantea que este tipo de activos los debería comprar la AFP, se van encima de la gente y dice, ¿qué? No, ¿cómo? Si no estamos hablando de una micro compañía, estamos hablando de una compañía ya con cierto tamaño, que puede perfectamente, entonces cuando hablamos de empresas, estamos hablando de competir por mercado, pero ustedes están concluyendo, y un poco me alegra de eso, que las compañías competimos por capital. Si alguien, imagínese, la Cámara Chilena de Construcción crea una compañía de seguro nueva, entera, ¿cuánto capital requiere? Ahí está la plata, le sobra el caja. Dígame usted si quiere partir una compañía desde cero, ¿qué tiene que hacer? Ustedes lo saben súper bien. Canalizan dinero a un número súper específico de empresas al final, de cuáles son apuestas súper específicas también. Pero el resto, ¿dónde está? Entonces, Oye, igual bien poco esperanzador, Rodrigo, lo que nos cuenta. No, Carolina, al ¿Pero por qué por contrario. regulación? No, exactamente al contrario. Esto está empezando a suceder, imagínense, por el lado de mi familia, soy la segunda generación con estudios. Tampoco hay 10 generaciones con estudios en Chile. Sí, esto ya sucede en la bolsa, en Europa, esto hace más de 100 años. Entonces, ya hay más de 150 años, de varias generaciones de familias que ya saben de esto y existe esto, saben que hay tiraje y saben que hay que asignar cierto nivel de capital en venture capital porque hay un cierto tiraje. Lo que pasa es que la bolsa en Chile está recién siendo modificada. Hasta hace poco la bolsa era presidida por gente de baja tolerancia al riesgo, y hay gente ya con más preferencia. Pero si tú me dices, hay que entender que hay fondos de fondos también. Es decir, acá hoy día hay una industria de fondos que se mira el ombligo nomás, pero hay una industria que tiene que seguir un fondo más hacia arriba, que una industria al medio que no está hoy día, que es los fondos que le compran a estos fondos. Entonces acá en Chile sería, no, acá se arreglaban los bigotes, uno le compra al otro, sería así comentarían. Pero no, en Estados Unidos es real. Un fondo le compra al otro fondo y ahí sigue la siguiente tiraje y le das ciclo o rotación a la cartera de las compañías. Usted pregúntele a cualquier administrador de fondo de inversión hoy día. Ninguno de esto es una ganancia de capital, ninguno. Estamos hablando de una industria que viene hace 20 años apoyada por Corfo, 20 años. Ninguno de estos, ninguna ganancia de capital. Y muchos de esos fondos que vienen hace harto tiempo, casi todas las compañías hoy día están a menor valor de lo que de la que entraron. Entonces, ¿dónde está el error? No está tanto en la colocación, sino que está en el evento de salida, que fue nuestra tesis finalmente, que es que todos se enfocan en financiar la compañía, pero no en desarrollar el mercado de capital asociado a ese tiraje. Y por eso están yendo, de hecho, por eso están yendo de Chile. Si usted habla de capital de riesgo, es capital, no es capital de riesgo al final del día, y lo que está haciendo es cada vez como acotarse más en cierta industria, en cierto específico, en ciertos perfiles, y probablemente no va a surgir lo que nosotros necesitamos, que es tiraje de hartas compañías, no tiene por qué ser 56 veces por, no tiene por qué ser así. Y eso es lo que, a donde voy yo, Carolina, que justamente a nivel de regulación, cuando hablamos de crowdfunding, acá Corfo dejó de apoyar crowdfunding. No sé si subiste eso, Carolina. No. Exactamente. ¿Cuándo pasó eso? Hace un año ya quitó líneas de financiamiento de crowdfunding. Entonces, yo creo que están
hay un apoyo harto de innovación, hay harto, pero hay poco que cacha cómo funciona el mercado de capitales. Entonces, todos le dicen fondo, 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 pero ¿quién le da el tiraje al fondo? Por ejemplo, si tú compras acciones 100 y las vendiste en 80, hay un ahorro tributario, y si tú vendes hay un beneficio tributario, ya. Pero si tú pierdes plata en Venture Capital, tú no podés deducir los impuestos. Entonces, no hay ningún beneficio, no está estructurado macro. Y eso es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad. Por eso me da rabia cuando el discurso del Estado es que los bancos apoyan a las pymes. ¿Cuándo sigo eso en el mundo real? Sí, los bancos no pueden apoyar a todas las empresas porque la plata del banco es sin riesgo. No puede asumir riesgo. Entonces, ¿quién puede asumir riesgo? Y hay una industria en medio que está súper desarrollada en Estados Unidos, en mercados Australia, Europa, desde el punto de vista de Inglaterra. Inglaterra es el hub de finanzas, pero acá ustedes hablan de fintech y es como piensan en tarjetas de débito. No, falta todavía, faltan hartos de finanzas que también se metan en esto. Igual esa área está en las termas también, está calentito, con agüita caliente, no pasa nada. Es una buena área donde estar, sí, para andar con cosas. Pero si ustedes me preguntan, hay hartos elementos que corregir, no porque no haya las ganas en Chile, yo creo al contrario. Siempre Chile ha estado en la delantera en el mercado de capitales. Lo que pasa es que necesitamos una reforma del mercado de capitales 4 ahora, que se enfoque realmente en esto. Pero no es que se enfoque en que los bancos le pasen plata a las pymes. Usted ha visto el discurso, esto no es correcto. Eso. Bien. Súper. Sí, espero que Gracias, Rodrigo. al contrario, espero que hayan quedado claras hartas ideas que antes parecen como lejanas. Y espero que haya servido esto. Así que gracias por haberme invitado también a que participáramos con esta formación. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Tú nos mandas Rodrigo. esta última grabación? Porfa. Sí, sin problema. Y Y estamos en contacto, cualquier cosa que requieran, si necesitan ayuda Sí. o comentar, a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias y Ujú. que tengan una excelente semana. Gracias, igual. Oye, Rodrigo, ¿tú haces valorización de empresa? Sí, esto es Sí. parte del servicio, pero como les comenté, hacemos los cálculos, pero hacemos como cálculos más reunión con el empresario, o empresaria en este caso, para que entienda de dónde Ya. proviene y qué fueron los cálculos. Eso es un poco nuestro servicio, como que hacemos los cálculos y hacemos la explicación de cómo lo hicimos. Entonces, es más allá del cálculo, eso es lo que quiero Buenísimo. decir. Si lo hacemos, Ya. hemos trabajado con harta incubadora haciendo eso.